Vamos a iniciar con la exposición. Vamos a hablar acerca de metodologías ágiles para iniciar y luego ya nos vamos a entrar un poco a lo que es la metodología Scrum. Vamos a iniciar. Estas metodologías ágiles nacen en el 17 de febrero del 2001 por Ken Beck y 17 críticos. Estas personas, Ken Beck fue el fundador de Extreme Programming, que es ya una metodología también de las desarrolladas ágiles. Y los 17 críticos eran 17 personas a las cuales él convocó para poder hablar sobre el tema de cómo trabajar sobre metodologías de desarrollo. Y en esa reunión pues se llegó al concepto de métodos ágiles. Bueno, como tenemos como definición que las metodologías son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo y las condiciones del proyecto. Todo lo que significa un proyecto ágil se va a enfocar en el cliente, en la flexibilidad de los cambios, en el desarrollo de los proyectos basados en la interacción mutua del cliente. Estos proyectos, si se recordarán, la metodología de desarrollo tradicional, pues tiene 6 etapas, que sería, por ejemplo, la cascada. Esta primero es análisis de requerimientos, toma de requerimientos, luego ya viene la fase de desarrollo, luego pruebas, luego y hasta ese punto el cliente va a ver lo que habló desde un principio. Ese es uno de los fallos que se ven en la metodología tradicional, que el cliente, por ejemplo, si ustedes vienen y quieren una silla, ¿va? Entonces, cuando inicia el proyecto, ustedes dicen, bueno, yo quiero una silla negra que tenga 3 patas, ¿va? Luego, eso fue la definición, vienen los desarrolladores, terminan y realizan esta silla. Y luego cuando finalizan, usted como cliente viene y mira la silla, ¿verdad? Y de repente dice, pero yo la quería de color azul. Imagínense, nos llevamos, podríamos decir un mes en realizar esta silla. Y hasta cuando ustedes vienen y ven la silla, dicen, pero yo la quería azul, ¿verdad? O yo no quería de 3 patas, sino quería de 4 patas. Entonces, ¿qué sucede? Para las metodologías tradicionales vienen y regresamos nuevamente a la toma de requerimientos, a definir que ahora quieren la silla con tales especificaciones, y luego se vuelve a hacer el desarrollo, que lleguen a las pruebas, hasta que nuevamente ve el cliente, y en ese proceso, pues, perdimos semanas, incluso meses, que tiene estas metodologías ágiles. Lo que tienen es que el cliente tiene que estar siempre enterado. Esto es fundamental. El cliente tiene que estar a la par, por decirlo así, para que lo que él vaya pensando lo vaya viendo en el momento, y cuando él me dice, cuando él va viendo que yo estoy pintando, por ejemplo, la primera pata de color negro, me dice, no, se ve mejor en azul. Entonces, desde ese momento yo me puedo adaptar a los cambios y ya generarles su silla al final de color azul. Esta es una de las ventajas que se tiene en esta metodología, que el cliente siempre va a estar ahí. Entonces cuando ya se saca un producto ya final, va a ser adaptado a lo que el cliente en este momento nos está solicitando. Bueno, como marco teórico tenemos que las metodologías ágiles tienen 4 pilares sobre los cuales se basa. La primera es la variación de los individuos sobre los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir esta parte? Que primero vamos a trabajar sobre los desarrolladores o el equipo en este caso, sobre los procesos de herramientas. Aquí lo que tiene que ser es que somos multidisciplinarios, somos proactivos, todo este tipo de habilidades que tienen el equipo en este caso, nos va a dar esas ciertas ventajas que solo enmarcarnos en un proceso no las vamos a tener. Luego, la documentación exhaustiva. Aquí se recuerdan que en la metodología de desarrollo tradicional, pues hay que hacer mucha documentación, diagramas de flujo, diagramas de procesos, todas las interacciones antes de entrar al desarrollo. Acá la documentación sí existe, es de menor cantidad, es con las especificaciones directas de lo que necesitamos, y nos dedicamos más a las funcionalidades, a la interacción con el cliente, como podemos ver en el siguiente punto. Aquí nos basamos exactamente en lo que el cliente nos va contando
que en una negociación contractual. Lo que dice la negociación contractual es la definición, es el documento de requerimientos del cual está marcado en un papel, y eso es lo que realmente cuando nosotros desarrolladores entregamos al cliente. Luego, aquí lo más importante es que nos podemos adaptar a los cambios. Esto es fundamental, la adaptación a los cambios. Si se recordarán, normalmente cuando la mayoría, no sé si algunos trabajan, igual cuando ustedes quieran me pueden interrumpir y podemos empezar a platicar o levantar la mano. Pero si no logro ver que levantan la mano, por favor me pueden interrumpir y con mucho gusto pues ahí vamos aclarando sus dudas. Aquí la adaptación al cambio es lo fundamental, algo que en la metodología tradicional pues hay que hacer un documento, hay que hacer una redefinición, y de todo ese tipo de cosas pues nos toma tiempo. Aquí la parte ágil es en nuestra facilidad de adaptar nuestras respuestas al cambio y darle al cliente lo que él está pensando. ¿Tendrán alguna duda hasta el momento o seguimos? Bueno, Creo que no hay ninguna duda. Ok, bueno, seguiremos entonces con las partes de la definición de las metodologías ágiles. Sí, se consta de 12 principios. Estos principios fueron los que se establecieron. La primera es la satisfacción del cliente. Aquí estamos enfocados a que el cliente tenga lo que realmente lo que ellos desean. La adaptación al cambio, como les decía, eso es otra parte fundamental. Iteraciones constantes, esto quiere decir que está basado también en modelos incrementales. Por decir, vamos a ir por partes y cada parte va sumando hasta que llegamos a un producto final. El trabajo colaborativo nos indica que es la interacción entre el cliente, los desarrolladores y todas las personas que involucradas en el proyecto. Aquí también depende mucho la motivación del equipo. Tenemos que estar altamente concentrados, dedicados al proyecto. Luego, el contacto directo con los clientes. Las medidas de progreso. Aquí se establece un modelo Kanban en el cual se va viendo el progreso. Aquí no hay un proyecto tradicional como que siempre se define en las metodologías de desarrollo tradicional, en el cual pues se da una fecha de inicio, y una fecha de finalización. Luego, aquí lo que vamos haciendo es adaptándonos a los cambios en pequeños periodos de tiempo para ir haciendo entregas incrementales. Luego, la simplicidad, autocorrección y la revisión permanente. Esto es fundamental, la parte de la autorregulación y la revisión permanente, porque aquí, al final, lo que se busca es que cuando ya estemos en la fase de entrega, estemos con el producto que realmente pensamos al inicio, o incluso con las mejoras que ya estamos teniendo. Bueno, vamos a platicar ahorita que ya por lo menos tenemos un poquito de los principios de las metodologías ágiles. Vamos a platicar un poco de Scrum. Scrum es un marco de trabajo, el cual está definido en 3 pilares fundamentales, que es la adaptación, la inspección y la transparencia. La adaptación, como les decía, aquí siempre vamos a estar aceptando los cambios, no vamos a poner impedimentos a los mismos, sino que nos vamos a adaptar, lo vamos a incluir en las actividades correspondientes y se va a estar entregando. Luego la inspección, ¿sí, digamos? Una consulta, en la lámina anterior describió una serie de pasos que hay que llevar a cabo para mantener la metodología ágil. ¿Hay alguien que debe estar encargado de eso? ¿Algún coordinador o similar? Sí, hay un rol específico que está encargado de llevar a cabo, de que se cumpla el marco, en este caso, de la metodología. En este caso, por ejemplo, en Scrum, es el Scrum Master. Esta es la persona encargada de velar de que se cumplan cada uno de estos pasos. Esa es una de sus actividades principales, de siempre velar que se cumpla y que estemos apegados al marco metodológico. No sé si te aclaro la duda. Sí, muchas gracias. Muy claro, gracias. Ok, perfecto. Luego sería la inspección. La inspección, eso quiere decir que siempre nuestro trabajo va a estar siendo revisado. Esto es una de las partes
fundamentales, por lo cual pues se busca que se tenga el menor impacto en errores. Y luego la transparencia. La transparencia lo que nos indica es que todos los miembros del equipo tenemos que estar enterados. O sea, no hay nadie que sepa más del proyecto. Todos debemos saber lo mismo desde todos los roles instituidos en la metodología. Tenemos que estar enterados y perfectamente involucrados en la misma. ¿Tendrán alguna duda de esta parte? Ok, listo. Vamos a continuar entonces. En el marco Scrum, apoyando la pregunta que nos indicaba el compañero, tenemos 3 roles que son los más importantes, que sería el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum. El Product Owner es la persona encargada de llevar la voz del cliente. Él es la persona que tiene todo el concepto, el know-how del proyecto. O sea, él es la persona que sabe lo que quiere, él es el que lleva la interacción con los clientes, él es la persona que genera las historias de usuario, es decir, las HU. Estas son las que definen el proyecto. Aquí en Scrum trabajamos basado primero en épicas, luego en historias de usuario. Épicas es como que la versión grande, por decirlo así. Luego esto lo vamos a reducir en pequeñas historias de usuario, que son las que se van a ir trabajando, y luego se define cómo se van a ir trabajando cada una de ellas. Luego tenemos el rol del Scrum Master, como le indicaba al compañero. Él es la persona encargada de tener el marco, siempre estar referenciado, apoyarse en el libro de Scrum, para si tiene alguna duda, el marco metodológico siempre te va a apoyar, y eso también te va a tener como base para que no perdamos la esencia de Scrum. Como les decía, Scrum, si nosotros no podemos llevo Scrum a medias, ¿verdad? O es Scrum o es otra metodología, ¿verdad? Entonces esta parte lo tenemos que tener bien claro, tenemos que estar apegados al marco metodológico y las herramientas que nos provee Scrum. Y luego el resto de participantes o desarrollo forman parte del equipo Scrum. El Scrum Master incluso puede en algún momento ejecutar tareas de desarrollo. No hay directamente una decisión de que el Scrum Master sea únicamente líder. El Scrum Master también puede ser parte del equipo de desarrollo. No sé si tendrán alguna duda. Sí, el Scrum Master también puede ser a la vez el Product Owner. No. Estos roles sí deben existir. El Product Owner y el Scrum Master. Ellos deben existir ¿cómo se llama? En algún momento un Scrum Master puede ejecutar el plan de Product Owner, pero debe estar apoyado por un Scrum Master en ese equipo. O sea, no podemos carecer de Scrum Master, sí deben existir, y además todos los demás integrantes para ser. Ok, gracias. Esa era la otra pregunta. Si el Product Owner debería ser desarrollador también. No necesariamente. Incluso el Scrum Master existen casos en que el Scrum Master no es un desarrollador, pero tiene los conocimientos y, bueno, en algunos casos la mayoría se está pidiendo la certificación para poder liderar el equipo. Incluso, ¿ustedes creen que Scrum es únicamente de desarrollo? No. Scrum inició para proyectos de desarrollo, pero hoy en día los equipos de Scrum pueden estar trabajando en cualquier ambiente, incluso en cualquier proceso, no necesariamente de desarrollo. Como les indicaba, es un marco metodológico, se puede llevar perfectamente cualquier tipo de proyecto. Gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna duda o pasamos al siguiente punto? Ok, continuamos entonces. Como podemos saber también, aparte de los roles, Scrum nos entrega ciertos artefactos que son elementos físicos que vamos a entregar al final de la aplicación, o son las salidas de la aplicación Scrum.
como requerimientos del cliente. Aquí es donde se definen las épicas para proyectos grandes y luego estas épicas se van a dividir en historias de usuario. Las épicas prácticamente podríamos decir que son los requerimientos clave, por decirlo así, siguiendo en el ejemplo de la TI, y queremos hacer una CIA. Entonces esa es la parte del requerimiento como tal. Ahí ya vamos a hablar las especificaciones del color, del tamaño, del diseño, de los materiales a utilizar. Y luego en el Sprint Backlog se reflejan las historias de usuario. Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero una pata de color negro, otra de color azul. Cada historia de usuario refleja una tarea en específico. Luego el incremento como tal nos da es la salida. Esto es, como les indicaba, es un desarrollo incremental. O sea, que durante cada sprint vamos a tener siempre un entregable o un producto visible, funcional. Esto es importante, que siempre que terminemos un sprint, el producto resultante debe ser funcional y validado por todos los miembros del equipo. En este caso, el que da la autorización sería el Product Owner. No sé si tendrán alguna duda con esta parte. ¿Qué sucede si algunos miembros del equipo no le ha tocado su oportunidad de aportar? O en el programa anterior del Sprint Backlog se establece para cada uno de los para cada uno de los miembros incrementar. Ok, mire, todos los miembros interactúan en cada sprint. No puede, ¿cómo te dijera yo? Las tareas generadas o las historias de usuarios se colocan en este Sprint Backlog, que el Sprint Backlog es una lista en la cual se generan todas las actividades, y como somos un equipo autodisciplinado y somos proactivos, nosotros mismos seleccionamos las tareas que vamos a realizar y normalmente escogemos la tarea en la que tenemos mejores habilidades y nos quedamos por ahí. Definimos un tiempo o es una tabla de presentación en la cual se ven las tareas pendientes, las tareas que estamos en proceso y las tareas que tenemos finalizadas. Entonces, perdón. Mi duda surge, por ejemplo, en actividades o que cada uno del equipo tuvieran relación con alguna otra actividad o alguna historia de otro miembro. Ok. Sí, hay prioridades y lo que se trata incluso en el Sprint Backlog es generar las tareas básicas y mínimas. Y, por ejemplo, si tenemos alguna dependencia de la otra, siempre sí se va a colocar en la priorización del sprint. Incluso podemos en este momento todavía agregar alguna actividad. Eso es lo importante y la flexibilidad que nos da esta metodología, que incluso si hay algún cambio, lo podemos ingresar e incluso priorizar. Por ejemplo, cada lo que les decía en la parte del color. Por ejemplo, si el color hubiera estado en la pila, en la parte 3, por decirlo así, y de repente ustedes se dan cuenta que no querían ese color, sino que era otro, sacamos eso de la pila, ingresamos un nuevo requerimiento, lo priorizamos en conjunto. Esto es la parte importante porque se va a sacar lo que el cliente quiera. O sea, si algún cliente, por ejemplo, usted viene y dice en una página, yo quiero ver la página X en vez de login, usted puede ver incluso la página de adentro antes de crear el login. Todo eso va a depender de lo que el Product Owner en este caso nos indique. O sea, la priorización aquí es importantísima, porque lo que está primeramente priorizado es lo que va a salir primero. No sé si te aclara la duda o podemos... Sí, gracias, ingeniero, está claro. Listo. ¿Alguna otra duda?
Ok, vamos a continuar entonces con la siguiente sección. Ok, para poder darle seguimiento y poder llevar los procesos a cabo de Scrum, tenemos varias ceremonias o eventos en los cuales se da la parte esta de la transparencia, la cual quiere decir que todos vamos a saber de todas las actividades de todos. Por eso lo que le decía al compañero, no va a haber nadie sin hacer la actividad, porque todos vamos a estar enterados de qué está cada uno, y esto se ve en el Daily Scrum. Esta es la reunión, se hace todos los días. Todas estas ceremonias tienen un tiempo estipulado y recomendado para poder trabajar. En el Daily son aproximadamente 15 minutos. Se recomienda que normalmente sea por la mañana, porque es cuando todos iniciamos las labores. Esta Daily se especifican cuáles son las actividades por cada uno de los miembros del equipo. Entonces aquí, como les decía, aquí vamos a estar enterados de todos lo que está trabajando cada quien, en qué está cada uno, qué tenemos pendiente, si hay algún precedente antes de, por ejemplo, lo que me decía el compañero de que tengo una tarea dependiendo de la otra, aquí en esta parte del daily donde nos damos cuenta, y por ejemplo aquí podríamos tener por ejemplo, podemos decir desarrollador 1, desarrollador 2, y que el desarrollador 2 me diga aquí, mira, yo dependo de cierta actividad del desarrollador 1, entonces aquí es donde vemos cómo va el desarrollador 1 con esa actividad, vemos cuáles son sus impedimentos, tratamos de, la tarea aquí principal, esta Daily Scrum, la lleva el Scrum Master. Él nos indica, es un facilitador, él nos va a decir en este momento, mira, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo? Y él es el que trata de liberar todos los bloqueantes. Si existe un bloqueante, la tarea del Scrum Master es liberar ese bloqueante para que, por ejemplo, el desarrollador no termine esa su actividad y desbloquee la actividad que tiene pendiente el desarrollador 2. Por eso les decía que con esta metodología no va a haber tiempo de que alguien, pues, por decirlo así, esté ocioso o haya un bloqueo. Aquí en el daily se tiene que resolver. Entonces en el daily trabajamos 3 preguntas básicas. Es, ¿qué hice el día de ayer? La segunda es, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Y la tercera es, ¿qué impedimentos tengo? Entonces, ya todos los participantes dicen esto, o sea, aquí es fundamental que todos los miembros del equipo siempre estén. Esta reunión no puede faltar hoy, decir, hoy no va a estar el Scrum Master o hoy no va a estar Product Owner. Product Owner tiene que estar involucrado en todas estas reuniones y sobre todo en estas, porque él está enterado de qué falta, por dónde va el equipo. O sea, aquí siempre, por eso le digo que la transparencia es fundamental. Y luego en el daily nos damos cuenta de qué procesos están bloqueados y cómo podemos solucionarlos. Luego el sprint es el proceso fundamental. Aquí es donde se define la construcción de nuestro producto. Los sprints normalmente pueden ser de 2 hasta 6 semanas, aunque la mayoría de procesos lo recomendable es que se trabaje entre 3 y 4. Pero pueden haber sprint de 2 semanas o sprint hasta de 6, pero lo que se trata de que tengamos entregas así bien hechas y sin errores, normalmente se trabajan de 3 a 4 semanas. Eso es lo que, si en un momento mi pregunta, mi recomendación sería eso. Luego, el sprint planning. En este proceso lo que se hace es la definición del sprint. Aquí se seleccionan las historias de usuario a trabajar. Estas se toman del sprint backlog y aquí se priorizan, se les asigna un tiempo, se autoasigna cada quien, cada parte del equipo se asigna qué tarea va a realizar. Aquí se hace un sorteo llamado Pocket Planning, en el cual todos opinamos. Por ejemplo, yo les dijera, vamos a trabajar, digamos con el ejemplo de la CIA. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer una pata de la CIA? Podríamos decir que me lleva una semana, y entre todos los miembros del equipo votan en ese momento, y se califica mediante una herramienta llamada Pocket Planning. Es un juego muy interesante, porque todos opinan. Por ejemplo, la persona que lo va a desarrollar dice, me toma un día, y todos votan y ven
si realmente, por ejemplo, aquí es donde también es importante la parte del Scrum Master, que él va a tener la experiencia y más o menos va a saber cuánto tiempo se va a llevar, pero todos votan. Entonces aquí en consenso se llega a un tiempo de desarrollo y entonces, pues entre la estimación del mismo, normalmente siempre se le atina a los tiempos. Esto es una parte bien importante. Y entre más sprint vamos teniendo, nuestro equipo se va agilizando en esta parte, vamos teniendo ya más experiencia e incluso cada sprint vamos haciendo mejoras y vamos optimizando tiempos y ya sabemos, mira, en el sprint anterior la pata de la silla nos llevó un día, calculamos que si lo trabaja X persona le va a tomar un poco menos. Aquí es donde se aprovecha y se recuerdan los tiempos como no tienen idea. No sé si tienen alguna duda. Ok, listo. Vamos a continuar entonces con los siguientes eventos. El sprint planning normalmente para un sprint de 4 semanas puede durar de aproximadamente 4 horas esta planeación del sprint, más o menos. Incluso eso es lo que dictamina el marco, no pasar de 4 horas, pero incluso en ocasiones puede llegar hasta 8 horas, dependiendo del tamaño del sprint. Aquí está. Luego, los siguientes actividades o ceremonias que tenemos importantísimas en el flujo de Scrum es el Sprint Review y la retrospectiva del Sprint. En el Sprint Review es la presentación del entregable como tal. Aquí es donde esto se hace al finalizar el Sprint. Aquí se presenta, aquí se invita a los stakeholders, a los clientes, a todos los involucrados. Aquí es la entrega funcional del producto. Entonces acá se hace la presentación a los clientes. Normalmente esta tiene un tiempo de 4 horas aproximadamente para un sprint de 4 semanas. Normalmente en estos sprint reviews se presenta el entregable. Ya incluso, por ejemplo, si fuera el primer sprint, pues se hace el entregable, pero por ejemplo, si fuera un incremento o un segundo sprint, aquí se tienen que ver tanto lo de la primera entrega como la segunda y ambos tienen que ser funcionales. Aquí ya todo tiene que ser incremental. Aquí no vamos a mostrar solo el pedacito, por decirlo así, sino aquí se muestra un producto entregado como va, siempre funcional. Aquí ya se ven los errores si existieran por parte del cliente ya viéndolo en la última versión, por decirlo así. Entonces aquí incluso se pueden encontrar algunos errores o algunos cambios. Normalmente son cambios que el cliente dice, no, yo quiero que me muestre otro mensaje, ¿verdad? O me envía otro tipo de cosas. Entonces normalmente lo que se hace, todos estos errores o bugs o cambios se colocan en la lista, en el sprint backlog, y se genera y se trabaja en el siguiente sprint. Más los siguientes si en algún momento pues tuviéramos otras actividades pendientes. En la retrospectiva del sprint, lo que se hace es encontrar las ventajas y los errores tenidos durante el sprint. Por ejemplo, si hubo algún tiempo mal calculado y nos llevó más, si aquí tuvimos, incluso es una ceremonia también que se dura aproximadamente 4 horas. Esta se hace acabado de finalizar el sprint review. Aquí tenemos la charla con cada uno de los miembros. Se trata de siempre buscar mejoras y valorar lo que tuvimos bien. Porque aquí, por ejemplo, si nos fue bastante bien en el sprint, porque cumplimos en tiempo, no tuvimos errores, entonces todo eso se valora para poder seguir ejecutando esas mismas herramientas que utilizamos para poder seguir en el siguiente sprint de la mejor manera. Aquí se ven incluso
se genera una lista de errores detenidos. Aquí se platican cada uno de los errores, porque durante todo el proceso del sprint vamos haciendo una lista de errores, y aquí en la retrospectiva les tratamos de dar solución para que en el siguiente sprint no nos afecte. No sé si tendrán alguna duda. Ingeniero, en este espacio de la retrospectiva, ¿se puede generar algún cambio de miembro? Porque, si fuera el primer sprint. Sí, sí se puede generar aquí en esta parte de la retrospectiva algún cambio de alguno de los miembros del equipo. Normalmente durante el sprint no se recomienda hacerlo, pero sí hay opciones de hacerlo dependiendo qué tan grave o qué tan sea la magnitud, o incluso incrementar a personas si en un momento se nos va cortando el tiempo. Aquí el Scrum Master debe decidir y platicarlo con el Product Owner de que si es necesario que algún miembro se integre durante el sprint, se integre. Podemos tener miembros del equipo provisionales. Lo recomendable es que pues, en la medida de lo posible pues, no se haga, pero si en un momento pues, vamos atrasados, si necesitamos hacer la entrega, porque eso es importante. Si uno establece que la entrega es del sprint de esas 3 semanas, debemos cumplir. Eso, entonces, y ya desde la primera semana y con todo lo que vemos en el daily, ya el Scrum Master debe saber si va en tiempo o va atrasado para incluir algún desarrollador, algún miembro nuevo al equipo. Y aquí también incluso podemos, en la retrospectiva, definir si agregamos a alguien más o se hace un cambio, porque de repente, como se recuerdan, esta parte de Scrum, pueden haber varios equipos de Scrum trabajando como pequeños engranes para formar un producto más grande todavía. Esa es una de las ventajas de Scrum. Podemos trabajar varios equipos de Scrum a la vez. Esto se le llama Scrum de Scrum, y entre los mismos miembros de Scrum, por ejemplo, los Scrum Masters de cada equipo Scrum son miembros del equipo Scrum de un Scrum más grande. Entonces, esto es iterativo y multifuncional. Entonces, podemos verlo como piezas de engranaje que vamos adaptando de pequeñitas hasta más grandes, y podemos trabajar lo que se llama portafolios, proyectos grandes, luego productos, y luego entre cada producto, pues cada uno de sus equivalentes. Entonces, eso es lo que Scrum podemos trabajar desde piezas pequeñitas, como les decía, hasta volúmenes de proyectos llamados portafolios, que podemos decir una cartera de un proyecto de empresa ya grande, ¿verdad? O sea, esa es una de las ventajas, y como les digo, se puede trabajar incluso de Scrum, de Scrums. Eso quiere decir que un equipo Scrum, el Scrum Master forma parte de otro equipo Scrum mayor, en el que ven ya las piezas en otro nivel, ¿verdad? Y ahí incluso Product Owner también, ellos también hay equipos de Product Owners en los que se ven, como les decía, los proyectos y los portafolios. Ellos ya tienen otro tipo de actividades, pero siempre manteniendo el marco metodológico. No sé si aclaro tu duda o Ahí estamos bien, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos aquí, este es el marco de Scrum como tal. Ahí, como les indicaba, tenemos a sus 3 roles, que sería el Product Owner, que es la voz del cliente. Él es el que alimenta, apoyado por el Scrum Master. Sí, el Scrum Master sí interactúa en la generación del backlog, pero el que lo define es el Product Owner. Eso es importantísimo. El Scrum Master sí tiene interacción con el Product Owner para apoyarlo en la definición de las historias, de las épicas, y luego también con las historias de usuario. Entonces, luego, después de tener el Sprint Backlog, que son las épicas, estas se reducen en pequeñas tareas, que son las historias de usuario, y luego estas forman parte del Sprint Backlog, que sería el iconito de color naranja. En el Sprint Backlog es donde se trabaja el sprint. El sprint lo que trata de cumplir son todas las tareas definidas en el Sprint Backlog, y luego
se convierten en un entregable. Luego, como esto es interactivo, regresamos al product value a traer la siguiente épica, se vuelve a convertir en pequeñas historias de usuario, se hace la integración del sprint y se vuelve un desarrollo incremental. Entonces esto es repetitivo hasta N veces, bueno, mejor dicho, hasta tener nuestro producto finalizado. Como parte de nuestro sprint, nuestra ceremonia principal diaria es el day. Esa no puede faltar, porque aquí nos damos cuenta de cómo vamos, a dónde vamos, y todos los miembros deben estar involucrados. O sea, no hay chance de que hoy no voy a participar, se debe estar 100% compenetrado el equipo, porque por eso son 2-3 semanas las que se definen para sacarles el mayor provecho. Aquí es donde se van haciendo los incrementales y las entregas. No sé si tendrán alguna duda con respecto a ya el modelito de Scrum, cómo se va a trabajar. Ok, listo. Como parte de lo que les quería traer el día de hoy, es también, existen varios entes certificadores. Si ustedes en algún momento quieren formar, pueden ser del Scrum Team. Hay una certificación respecto a ese rol. También hay una certificación Scrum Master, que es la que actualmente poseo. También hay una certificación de Product Owner. Entonces, estas certificaciones, ustedes pueden evaluar dónde se mejor se imparte. Casi que la mayoría siempre está basada en el mismo marco metodológico, pero ustedes pueden escoger la que ustedes deseen. El examen es bastante interesante. Por ejemplo, yo lo hice en Scrum Story. Nos da una guía en inglés y en español. Y luego nos dan varios videos en los cuales pues, se capacita con respecto a la metodología. Yo participé en un curso de 20 horas aproximadamente, que fue parte de la ayuda. Luego, para la certificación como tal, hay un simulador que uno puede hacerse un examen de prueba, por decirlo así, para ver cómo está. Y luego ya el examen como tal, como no tradicional, si hay alguien conectado con ustedes, el examen dura aproximadamente 3 horas. Ustedes están conectados así como ahorita con la cámara. Hay un programa especial el cual está conectado a su computadora y hay una persona con ustedes durante todo el examen apoyándolos en cualquier problema que se tenga. Eso sí, para no hacer el examen tienen que estar seguros de tener una buena conexión, porque durante esas 3 horas, si no, no se les puede perder. Son aproximadamente 100 preguntas, no estoy mal. Luego de el examen son preguntas directas, incluso usted las puede tener en inglés y en español. Si en un momento usted la hace en español, sí la puede ver en inglés, porque a veces las traducciones no son las mismas. Yo en mi caso sí lo hice en inglés, pero sí, algunos que lo convirtieron en español, sí, algunas preguntas las regresaron a inglés para poder ver si se daba a entender, porque a veces la traducción no es muy fiable, ¿verdad? Entonces, pues háganlo, los motivo a que es una metodología muy, muy bonita. La verdad, ahorita estamos empezando, por ejemplo, en el banco ya se tienen ciertos equipos de desarrollo o células de desarrollo, las cuales están trabajando en esos proyectos, y la verdad sí se ven los resultados. O sea, no es, pero sí deben estar completamente involucrados, compenetrados, y sí se ven los resultados. Sí hay una diferencia con la metodología tradicional, porque normalmente en la experiencia que yo tengo, cuando trabajamos en tradicional, hay veces que los proyectos se quedan entrampados en la fase de QA y pruebas, porque hasta en ese momento al cliente se le ocurre ciertas cosas, y entonces la metodología tradicional no está tan sujeta a cambios. Entonces hay que rehacer básicamente todo. Como nos damos cuenta que en ese momento se interactúa con el cliente, se empiezan a ver varios errores, y ese tiempo perdido en esa parte bien nos puede servir para hacer alguna otra entrega funcional con la metodología Scrum.
Pues eso sería todo lo que les quería apoyar el día de hoy. Si tendrían alguna duda, pues con mucho gusto lo puedo atender ahorita. Y si no, pues ahí les dejo mi correo. Cualquier cosa, pues estoy a la orden. Y muchas gracias, estimados, por su atención y por el apoyo ahí y por la oportunidad. Gracias, ingeniero. Yo tengo algunas preguntas, pero antes les voy a colocar a los compañeros la asistencia en el chat, cuál es el formato. Y al finalizar de que todos coloquen su asistencia, voy a pasar la encuesta, entonces es importante que no se desconecten todavía.